Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan de manera virtual. Buenas tardes también a José, que me acompaña aquí de forma presencial. Yo soy Ameyali Martínez, soy parte del equipo del Centro Latinoamericano de Formación Teológica y Bíblica a Distancia, CEFORT. Y bueno, esta es una iniciativa justamente de CEFORT en alianza con Indosoc. José. Sí, muy buenas tardes, Ameyali, muy buenas tardes, Cardenal. Muy buenas tardes, Juan Salvador. Qué gusto tenerlos aquí con nosotros a nombre de CEFORT y de Indosoc, pues para dialogar sobre este tema tan importante y de tanto interés para muchos en América Latina, sobre todo pues de la vivencia eclesial de ustedes. Y bueno, para ello, el título que lleva esta conversación, la Iglesia en Venezuela encuentra en profundidad fe, resistencia y esperanza. Y para eso pues tenemos a dos invitados de honor. Está con nosotros Monseñor Baltasar Porras, obispo emérito de Caracas, y a la distancia nos acompaña Juan Salvador Pérez, director de la revista SIC en Venezuela. Bienvenidos. Bienvenidos, y algunos datos de su amplia biografía de nuestros dos invitados. Empiezo por el cardenal Baltasar Porras. Él obtuvo la licenciatura en teología en la Universidad Pontificia de Salamanca en 1967. 10 años después obtuvo el doctorado en teología pastoral también por el Instituto Superior de Pastoral de Salamanca. En 1968 fue vicerrector del Seminario Interdiocesano y director de estudios. También en el 79 se desempeñó con el cargo de rector del Seminario de San José del Hatillo. En 1983, fue obispo auxiliar de Mérida. En el 1998 fue nombrado administrador apostólico, sede vacante de la diócesis de San Cristóbal hasta 1999. De ese año a 2006 fue presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana y vicepresidente del Concilio Plenario de Venezuela, miembro de la Comisión Postsinodal del Sínodo de América, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Cáritas Social de 2012 a 2015. En 2016 fue nombrado cardenal por el Papa Francisco y en 2018 nombrado administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas. Ha sido nombrado legado pontificio y es miembro de la Academia Nacional de Historia y Academia de la Lengua Venezolana. Ha sido distinguido con 7 doctorados honoris causa en universidades de Venezuela. Bienvenido, cardenal. Gracias. Por su parte, Juan Salvador Pérez, él es abogado, magíster en estudios políticos, con especialización en negocios internacionales, programa de estudios avanzados de teología sistemática, del ITER, y doctorando en filosofía. Asesora y acompaña a tomadores de decisiones y organizaciones en la comprensión de la complejidad actual, el entorno y la realidad social en Venezuela. Ha desarrollado su experiencia profesional en los sectores público y privado. Desde 2020 es el director de la revista SIC del Centro Gubilla, publicación de la Compañía de Jesús en Venezuela, y es miembro de la Red Ignaciana para la Reconciliación. Es profesor de Derecho Romano y de Doctrina Social de la Iglesia en el ITER. Es casado, padre de 3 hijos y vive en Caracas. Pues bienvenidos, de verdad un honor y un gusto tenerlos con nosotros. Y bueno, para orientar un poco la conversación, la hemos dividido en algunos bloques. Y si bien el centro de la conversación es sobre la Iglesia en Venezuela, pues nos parece importante primero contextualizar, ¿no? El contexto, precisamente, valga la redundancia, de Venezuela, más allá de los hechos de principios de año, ¿no? Indagar en pues las desigualdades, violencias que han marcado los últimos años en Venezuela. Y siguiendo eso, quisiera preguntarle, Monseñor, pues si tuviera que narrarnos, ¿no?, la crisis de Venezuela de los últimos años a través de alguna experiencia que haya usted vivido o que haya acompañado, ¿cuál sería esa experiencia? Mira, en primer lugar, diría que la presencia, sobre todo la Conferencia Episcopal Venezolana, en la realidad de nuestro país, ha sido muy tomada en cuenta, pues, desde los años 70, posteriormente a Medellín y antes de la preparación de Puebla, con temas que tienen que ver permanentemente sobre la situación del país.
Claro, en aquellos años, desde el 58 hasta el 99, se dio los mejores años que ha tenido Venezuela en toda su historia de democracia. Pero en los últimos años, quizás esa misma abundancia que dio el petróleo hizo que parte de la dirigencia política, digamos, como que perdiera el contacto más directo con la gente, con el pueblo. Era casi una, digamos, como una necesidad que la gente en aquellos años, y no solamente la gente de grandes recursos, sino también de la gente popular, ir en vacaciones a Miami y pasar en Miami. Era en aquel momento, recordemos que el bolívar era una moneda muy fuerte, y entonces posibilitaba pues esto. Pero para muchas de las familias de la dirigencia no hacen vida en Venezuela, sino que sobre todo los tiempos de Navidad, de Semana Santa, de vacaciones, pues a cualquier otra parte, bien sea el norte, bien sea también aquí. México siempre ha tenido su atractivo, pues, y Europa. Y eso separó, diríamos, a la gente y comenzó entonces una crisis que de aquella abundancia y de aquella facilidad que había de surgir, porque es cierto que esa clase media que logró echar adelante y con una serie de programas interesantes de formación en el exterior, en diversas ramas, no solamente ramas profesionales, sino también ramas técnicas, eso permitió el ascenso pues, de mucha gente. Pero en los años 90, esa crisis política hizo que, siendo Venezuela un país de tanta juventud, tuviéramos pues dos presidentes ancianos. Y eso generó ciertamente pues como una especie de desilusión, pues para decirlo menos, que fue lo que dio pie a estos conatos que hubo de golpes de Estado, si se quiere, de parte de los militares, y en concreto de Hugo Rafael Chávez Frías, pues que se convirtiera como en el adalid de un cambio profundo. Y eso fue lo que generó que ganara y ampliamente las elecciones en 1999, ofreciendo que iba a corregir todos los males pues, del pasado. Cosa en la cual son especialistas todos estos regímenes totalitarios o medio marxistoides que critican muy bien el capitalismo, pero después lo que ofrecen es lo que hemos vivido en estos últimos 27 años, un país con tantas posibilidades y en el que aquello se cayó. ¿Por qué? Por la destrucción sistemática que se fue dando en estos años del andamiaje institucional del país. Y al bajar pues, toda esa condición, por de las cosas que pasaron, sobre todo los primeros años, pues fue casi la destrucción de la industria petrolera y salieron todos los técnicos y profesionales de la industria petrolera que se ha venido al piso prácticamente hasta nuestros días. Y después la imposibilidad de surgir y habiendo pocas libertades fue lo que generó lo que ha sido el desangramiento, diríamos, de la población. 9 millones de venezolanos es lo que se calcula hoy en día que han salido al exterior, cuando Venezuela nunca fue un país de emigración, sino de inmigración. Bueno, en esas situaciones y complicándose cada día más, sobre todo por la corrupción, por la represión, por la falta de libertades y por lo que ha surgido ahora. Y se ha visto claramente, pues, de la cantidad de presos políticos que hay y en qué condiciones en las que los derechos humanos no valen nada. Lo que vale es mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Claro. Y aquí retomo justo un poco en la conferencia del episcopado venezolano, ¿no? Que justo lo que mencionan ahí es como estas represiones anteriores, ¿no? De años, sobre todo en libertad de expresión, los presos políticos, que pues también es una de las realidades que usted nos ha compartido ahora, ¿no? Y para seguir ahondando en este contexto de los últimos años en Venezuela, me gustaría preguntarte también, Juan Salvador, ¿desde qué experiencia o cómo nos narrarías tú esta crisis en Venezuela?
Bueno, yo creo que él allí hizo un buen resumen de cómo llegamos hasta acá, lo hace el cardenal Porras. Yo agregaría o remarcaría el tema de la desilusión, pues, ¿no? Al fin del día, ¿qué es lo que la gente está esperando? Pues todo el tiempo es la posibilidad de estar mejor, de vivir bien. O sea, la gran necesidad de la gente en el día a día es que las cosas funcionen, pues, ¿no? Y cuando tú apuestas a un proyecto y este proyecto no te da esas respuestas que estás esperando, la desilusión es tremenda. Lo comentaba bien el cardenal Porras, porque además la oferta que se hizo fue muy ambiciosa. O sea, no nada más van a estar mejor que antes, van a estar muchísimo mejor que antes. Y a veces esas grandes promesas se convierten en tremendas desilusiones y tremendas frustraciones. Yo creo que podría resumir la situación en Venezuela hasta, digamos, hasta diciembre de 2025 como una gran desilusión y una gran frustración. Y en ese sentido, ¿no? De la desilusión, eh, la vida cotidiana de las personas, digo, me imagino, ¿no? Que viene acompañada de esta desilusión, pero ¿qué cambios hay como en las realidades humanas y cotidianas que vive la población? Bueno, es que con el corte, diríamos, de la libertad de expresión, en que no hay manera de poder decir realmente lo que se piensa y tampoco recibir información de qué es lo que pasa. A esa desilusión, diríamos, el desencanto que trae consigo una desconfianza total. Me ofrecieron, me ofrecieron el cielo y no llegamos ni siquiera a pisar la tierra, para decirlo, decirlo de alguna manera más o menos gráfica, pero que se ha ido haciendo cada día más cuesta arriba. ¿Por qué? Porque los sueldos que tiene pues la gente hoy en día, profesores universitarios, bueno, que no ganan ni 50, 100 dólares al mes, y así en educación, la educación está por el suelo, ha sido destruir la educación por convertirla en algo ideológico. La sanidad o la atención sanitaria, que más o menos funcionaba bastante bien en Venezuela, pues bueno, hoy en día enfermarse es una verdadera tragedia, o tener que hacer otra cosa. Y lo que nunca habíamos tenido nosotros es que mucha de nuestra gente sobrevive por las remesas, por lo que llega de sus familiares de fuera, gente profesional que pudo levantar a sus hijos y tal, y que ahora, después de tantos años en lo que pudo tener una vida más o menos agradable, diríamos así, bueno, se ve que apenas puede cubrir con lo necesario, y que esto contrasta con la forma de vida de quienes están en el poder, no solamente en el poder político, sino los que en torno, bien sea en las empresas o cualquier otra cosa, pues se convierte en algo que la gente no sabe, porque no hay información de casi nada. Y ni siquiera tenemos datos fidedignos, por ejemplo, demográficos, desde el 2011. No hay informes de las cosas, entonces no se cree. ¿En quién se medio cree, diríamos así? En la iglesia y en los estudiantes, que son los que en estos momentos que están más cerca de las realidades pues, de la gente. Y como no hay a quién recurrir, ¿por qué? Porque todos los poderes están concentrados en el poder ejecutivo, pues bueno, se ha destruido todo, y por eso esa necesidad que lo dijimos en una de las exhortaciones del episcopado del año 20 y 21, pues la necesidad de refundar el país. ¿Por qué? Porque la destrucción no solamente ha sido material, económica y política, sino también ética y moral. ¿Cómo se sobrevive? Pues se sobrevive siempre por los caminos verdes, teniendo que buscar soluciones. ¿Para qué? Para sobrevivir. Muchas gracias, Monseñor. Y justo ha tocado un tema que nos parece central y que es como el núcleo de la conversación, que es el lugar que ha tenido la Iglesia en medio de esta realidad, ¿no?
Sí, justamente esta es una temática pues de mucho interés para los mexicanos, pero para América Latina en general en diversos foros. Perdón, hemos estado escuchando, incluso ha habido debates muy acalorados sobre la situación en Venezuela, pero no sabemos realmente de primera mano cómo lo ha vivido la iglesia y las comunidades cristianas. Y esto es justamente uno de los elementos pues, que nos gustaría saber. Y no sé, Juan, si tú nos pudieras platicar algo de tu experiencia, de tu mirada, desde el ámbito en el que tú te mueves. ¿Cómo has visto cuál ha sido ese papel de la iglesia en la vida cotidiana de esta gente que ha pasado pues de esta etapa relativamente tranquila a esta desilusión, a estas necesidades? ¿Cómo se vive desde la fe? ¿Qué ha hecho la iglesia frente a esta realidad? Sí, a ver, yo creo que ahí yo tengo que ser cuidadoso porque está la jerarquía sentado en la sala con ustedes. Pues, ¿no? Pero más allá de eso, hay un tema importante a destacar, pues, ¿no? Iglesia, al final somos todos, pues, ¿no? Cuando tú me haces la pregunta, yo puedo hablar de la iglesia militante, la iglesia el resto de la iglesia que no, el pueblo de la iglesia, el pueblo de Dios, que no es propiamente la jerarquía, ¿no? Dejo la pregunta de la jerarquía, se la dejo al cardenal Porras, porque además él ha sido protagonista en el sentido del término. O sea, primero en la lucha, o sea, en la agonía, ¿verdad? Ahora bien, la respuesta concreta, sin duda alguna, yo creo que lo más importante que ha logrado para lo que ha estado la iglesia allí siempre constante, porque además creo que Monseñor Porras lo dijo muy bien. No es una crisis nueva, no es una crisis sencilla. Es una crisis que ha venido con un deterioro, digamos, antropológico y un daño antropológico, cuidados y desde mediados de los años 80, pues, ¿no? Entonces, claro, eso es una cosa que ha venido sucediendo, pues el abandono de lo público, el abandono de las responsabilidades ciudadanas, eso de los atajos, los caminos, las mordidas, como lo le dicen ustedes en México, eso sucede en Venezuela también. O sea, es decir, o sea, no es que veníamos del paraíso en la tierra y de pronto cayó esto en Venezuela. O sea, había venido sucediendo un deterioro constante que no se hizo aparte de las denuncias y de, digamos, de la voz profética de la iglesia que siempre fue, eso sí es importante destacarlo, ha sido de los años 70, ha sido en los años 80, fue en los 90, fue por supuesto también en este periodo de la historia, con los matices respectivos de cada uno y en atención a cada circunstancia, pues, ¿no? Pero lo cierto, yo creo que hay una frase de Chesterton que puede resumir perfectamente cuál ha sido el papel de la iglesia, digamos, de la iglesia de todo, pues, ¿no? O sea, decía Chesterton que uno no quiere una iglesia, uno no quiere una religión para que lo diga lo bien que lo está haciendo cuando lo está haciendo bien. Uno quiere una religión, uno quiere una iglesia que te diga que lo estás haciendo mal cuando tú estás convencido que lo estás haciendo bien. Y yo creo que ahí está el trabajo de la iglesia, o sea, precisamente en Venezuela. La voz de los católicos en países mayoritariamente católicos, como es el caso de Venezuela, el caso de México también. Este, Venezuela hoy en día, en el 2025, se hizo un estudio reciente que dice que 6 de cada 10 venezolanos, 63% de los venezolanos son católicos. Entonces, claro, eso significaría que siempre ha existido una suerte de contención, ¿no? De contención de lo que debe ser un cristiano, y eso está allí. O sea, no ha sido mayor el daño antropológico que se ha venido gestando en Venezuela de los años 70, 80, porque está un bastión y una contención del cristianismo serio, profundo. La señora, la abuelita, la tía, la profesora, la religiosa, el sacerdote, el laico, que asume su papel en la calle y que lo ha asumido y lo sigue asumiendo. O sea, yo creo que, no sé, Eminencia, yo le paso la pelota, pero ciertamente la contención de los cristianos, que no son poquitos y no son ni son menores en la situación cotidiana, ha dado pie a que hoy en día las cosas no estén peor. Yo creo que o sea, justamente ha servido de contención y digamos, de resguardo de la esperanza, pues, ¿no? Como bien dices, pues hay como diversos contextos o diversos incluso sectores eclesiales de cómo se acercan y cómo viven esto. Ya
manera directa, pues ya le pasaron aquí al cardenal Baltasar eso. Yo quisiera añadirle un ingrediente a la pregunta, porque no ha de ser fácil pastoralmente acompañar a un pueblo que incluso puede estar dividido internamente de gente creyente pero que apoya al régimen y gente creyente que lo está sufriendo y padeciendo y que se desilusiona. ¿Cómo hacer eso? Me imagino que no ha de ser fácil, pero ¿qué nos puede compartir sobre eso? Mira, primero ha habido toda una evolución. En los primeros años había como una esperanza, porque no hay que olvidar que en los primeros años del régimen de Chávez, el petróleo llegó a costar más de $100. Y con eso lo que se hacía es que se repartía, que ha sido lo típico del populismo, ¿no? No solucionar las cosas, sino dar dádivas como para que la gente se sienta más o menos bien. Bueno, eso ha ido disminuyendo, pero ¿por qué? La religiosidad del latinoamericano en general, quitando un poco quizá el cono sur, es que de alguna forma ese amor a Dios y amor al prójimo tiene que manifestarse en algo. Y el amor a Dios no se manifiesta diciendo yo soy creyente, yo soy devoto de esto, cuando sobre todo los derechos humanos quedan conculcados cuando tú sientes que tu hijo, que tu familiar se ha ido por diversas razones, o porque está desaparecido, o porque está preso, y van surgiendo pues todas las cosas que sabemos que son de allí. Pero después también, ¿por qué? Porque se ve que entra mucho dinero y en manos de quién queda. ¿Dónde está el servicio a las necesidades de la gente? ¿A quién le toca llorar a los muertos? ¿Quién es el que acompaña a la gente que está sufriendo? La iglesia. No es que le solucione las cosas, porque la iglesia venezolana tampoco es una iglesia institucionalmente fuerte, pero que a través de los distintos servicios sociales, no solamente Cáritas, Fe y Alegría, todo lo que tiene que ver sobre todo con el mundo educativo y con el mundo sanitario, y con una conciencia cada vez más fuerte de que las cosas hay que arreglarlas no con violencia. Es algo que en estos momentos, y recuerdo que de muchos lugares me han preguntado, pero bueno, ¿y por qué la gente no se levanta? ¿Por qué no hay una guerra civil? ¿Por qué no? La gente no quiere, el venezolano no quiere solución de guerra. El que está armado, para que haya una guerra tiene que haber armas de ambos lados. Bueno, los de un lado tienen todas las armas y del otro lado si tienen un corta uña o alguna cosa pequeña. Entonces no es eso, porque yo lo que quiero es poder tener esa conducta que es muy, muy típica, quizás más del caribeño, de uno llevársela bien con todo el mundo hasta que el que piensa distinto. Y el mejor ejemplo que hay en Venezuela, a diferencia de lo que pasa en el mundo entero, por ejemplo, con el fútbol, con el béisbol, que es el deporte nacional, a uno le gusta ir al estadio con alguien que sea del otro equipo. Si uno va ganando, la pasa muy bien, y si uno va perdiendo, pues bueno, hay que aguantar el chaparrón. Pero eso no nos lleva a caernos a tiros el uno al otro, sino que la pasamos bien y de ahí salimos todos muy contentos después de tomarnos una cervecita o para estar en familia. Es decir, hay un sentido de familiaridad que no calza con esa consigna de este tipo de regímenes, que el que no es amigo es enemigo, y el enemigo hay que eliminarlo. Eso es así. Y entonces hay que buscar esos otros caminos en los cuales pues sabemos cómo entendernos, para que tu hijo, para que mi hijo, para que el vecino, para que el que piense distinto, para que todos vivamos mejor. Y eso es lo que pues no se da. Claro. Sí, sobre esto, una última pregunta que les dejaría, pues a ver quién quiere sobre eso. Pues hay sectores eclesiales que dicen, bueno, frente a situaciones difíciles, pues esperaría la voz profética de la iglesia, ¿no? Algunos dicen, no, esto es meterse en política, no tienen que hablar. Y otros dicen, no, si no lo dicen es traicionar el evangelio. No sé si eso se ha discutido al interior, sea de la iglesia más de parte institucional o a nivel de los cristianos de a pie, pudiéramos decirlo. ¿Esa temática llegó a surgir en algún momento? No, indudablemente que sí. Yo creo que ha habido algo que también es producto de
digamos, de la sociedad nuestra en general, que es demonizar la política. Ser político es ser sinvergüenza, es aprovecharse porque uno no quiere servir de nada. Y entonces, ¿quiénes son los que ocupan esos cargos? Pues precisamente los que no tienen una conciencia de lo que debe ser servicio público, sino de cómo me aprovecho pues de eso. Pero también yo creo que hay algo que tenemos que reconocer de nuestro lado. Desde el inicio de este periodo, como muchas de las cosas que se denunciaban eran ciertas, hubo una inhibición de la dirigencia, tanto política como empresarial del país. Lo único que estuvo presente diciendo las cosas, cuidado, fue la iglesia. ¿Por qué? Porque hay cosas que cuando no hay libertad y cuando el solo derecho de opinar se va convirtiendo cada vez más en un delito, es algo importante. No hay duda que no es fácil. A la pregunta tuya, uno puede solucionar las cosas muy bien cuando las cosas están muy tranquilas de opinar, pero lo que significa opinar o simplemente decir lo que está pasando cuando tiene, se puede decir, la espada de Damocles encima, con la amenaza de represión en las distintas formas que se ha presentado, pues se hace más complicado. ¿Cómo ir encontrando? Y creo que esto es parte, me atrevo a decir así, de la espiritualidad y sobre todo de la misma gente sencilla. No es una cuestión que la propone sin más la jerarquía, de buscar soluciones que nos permitan a todos vivir mejor a pesar de las diferencias. Que cuando hay un discurso permanente, el que ha tenido todo este régimen durante todos estos años, simplemente de confrontación, de violencia, de insultos de los unos contra los otros, pues llega un momento en que uno también queda como hastiado de tantas cosas y lo que quiere es como vivir mejor. Yo agregaría un tema más, que en realidad, bueno, cosas de la providencia, ¿no? Porque a la pregunta de cuál ha sido el mensaje profético de la iglesia, yo creo que en Venezuela contamos con la suerte de que estuviese el Papa Francisco en los momentos más complicados de la situación de Venezuela al frente de la iglesia, pues, ¿no? El Papa Francisco tiene una encíclica que es Fratelli Tutti, donde el mensaje es clarísimo, pues, ¿no? Y de alguna forma, no sé si esté de acuerdo conmigo el cardenal Porras, pero de alguna forma le hizo la tarea al episcopado venezolano, porque es que la Fratelli Tutti, el planteamiento es espectacular en sí mismo y además está todo allí. O sea, cuando él está hablando del perdón, el Papa Francisco habla del perdón y no habla del perdón soquete, el perdón y ya. O sea, el perdón tiene que ir acompañado de la justicia. Cuando el Papa Francisco habla de la amistad social, habla de una amistad que tiene que responder a los problemas de la gente. O sea, no es nada más vamos a llevarnos bien, como bien decía su eminencia, porque somos caribeños. Sí, pero a veces los caribeños cometemos la tontería de reírnos hasta de nuestra propia desgracia, que no está bien y no es correcto, ¿no? Entonces, la amistad social es clave y la reconciliación social es indispensable, pero también tiene que haber elementos de justicia, de paz, de reconocimiento del otro, del bien común. Y eso está todo en Fratelli Tutti. Entonces yo creo que la voz pastoral de la Iglesia de Venezuela fungió de laboratorio en vivo y en concreto de una encíclica tan poderosa y tan hermosa como fue la Fratelli Tutti, o como es. Pero además, como uno de los elementos clave en este tipo de regímenes es divide y vencerás. Y ciertamente que en surgimiento de todos estos problemas, lo que ha hecho que la gente esté como más clara de que las cosas no son así. Y después recurrir, bueno, una cosa es lo que dice el episcopado, otra cosa es lo que dice el Papa, lo que dice el Vaticano. Bueno, y en eso hubo declaraciones del Papa Francisco, tanto públicas como las que nos dijo a nosotros. Si yo no estuviera de acuerdo con ustedes, lo diría y lo diría públicamente. Pero lo que ustedes están haciendo, yo lo suscribo completamente. De tal manera que nosotros siempre nos sentimos pues muy acompañados en ese sentido, pero lo que la propaganda ha querido vender, pues no. Y entonces como eso no resultaba, pues entonces hablar es que el Papa o el Vaticano
no se ocupa de Venezuela, no se ocupa de América Latina, sino que nada más está pendiente por allá de los conflictos que hay en el Medio Oriente u otras cosas. Bueno, eso es producto que es lo que va originando algo que se ha ido acrecentando también, no solo de parte de la iglesia, porque aquí es bien curioso un elemento que una serie de instituciones, diríamos así, que no son de la iglesia, por ejemplo, la de los derechos humanos. Bueno, la iglesia venezolana tiene sus vicarías de derechos humanos, pero ¿con quién trabaja? Trabaja con otras instituciones de derechos humanos, unos que son de izquierda, si se quiere decir, que no son cercanos a la iglesia, pero estamos en lo mismo, porque lo que interesa es el bien de la gente y no el bien de un solo grupo. Y por eso entonces la búsqueda de esa división, bueno, con los católicos no se puede, pero con los evangélicos y con los santeros sí, porque claro, nosotros predicamos la igualdad, y la igualdad entonces cae la igualdad de oportunidades a unos y a otros. Pero hay que ver el comportamiento de una serie de estos pastores, por ponerle un nombre genérico, porque no es que involucra a todos, sino el gobierno siempre buscó estar con estas iglesias pequeñitas que no tienen mayor organización, que en cualquier discurso o cualquier acto público, bueno, era lo que estaban mandando a considerarlo pues un mesías. Y bueno, hay una expresión muy venezolana, no sé si cae aquí, que está bien que jales, pero no que te guindes. Que se esté bien como alguna cosa, sino que quede ahí como diciendo, esto es lo que debe ser. Pues bueno, eso es, y es lo que hace que en esta situación, que requiere también muchas lecturas de lo que pasó pues el 3 de enero, no se trata de justificar, pero si no se hubiera dado eso, no estaría andando lo que están dando. Y lo que siempre se predicaba, que esto no podía, mejor era quedar como estábamos, porque si no iba a haber el caos y iba a haber pues la destrucción de los unos para con los otros. Bueno, pasó lo que pasó el 3 de enero, y lo que fue el 4 y el 5 hubo como un aire fresco que sintió la gente, no solamente los que estaban en contra, sino como diciendo, bueno, nos han quitado pues esto, y que es lo que ha abierto un postigo de algo que es un proceso que, bueno, quisiéramos que fuera mucho más rápido, todo lo que sea, pero 27 años de descomposición no se arreglan en 2 meses. Sí, y bueno, quizá un poco retomando, ¿no? Una de las cosas que nos compartían, ¿no? Esta familiaridad que se mantiene, la búsqueda de vivir mejor, el acompañamiento, ¿no? De la iglesia, no solo institucional, sino la iglesia, digamos, la comunidad cristiana, ¿no? En Venezuela. ¿Cómo se sostiene justamente pues esa esperanza, ¿no? Esa fe en la cotidianidad y esos signos de esperanza, digamos, en dónde se pueden ver? A ver, sí, chévere. Yo creo que la esperanza, sobre todo entendida como virtud, ¿no? Como virtud teológica. No puede ir, o sea, la esperanza nuestra, la esperanza de los cristianos, no es que las cosas salgan bien, nada más, ¿no? Sino que las cosas salgan bien porque confiamos en que lo que va a suceder es lo que debe suceder, pues, ¿no? Y eso le da un matiz totalmente diferente, pues, ¿no? Creo que dice Santa Teresa de Lisieux, dice, si la confianza, rien que la confianza, es la confianza y nada más que la confianza lo que nos conduce al amor, pues, ¿no? Y la confianza entendida justamente como elemento de la fe. Entonces, claro, visto así, este, es, es verdaderamente significativo las lecciones que tuvo la población venezolana en todos estos años de mantenerse amarrados, anclados, aferrados a la esperanza como lo estoy hablando, pues, la esperanza entendida como una virtud, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, lo bajito de los sueldos que comentaba el cardenal Porras, lo bajito de los sueldos de los profesores de escuela, y estamos hablando a lo largo de todos estos años, pues, ¿no? Hoy todavía eso está así, cuidado, ¿no? Es cierto que hubo un cambio, en Venezuela cambió todo, pero no todo ha cambiado.
las circunstancias en líneas generales de los profesores, de los empleados públicos en líneas generales, es muy dramática, pues, ¿no? Pero cuando uno ve que un profesor de escuela ganando 130 bolívares es el salario mínimo en Venezuela, 130 bolívares es un cuarto de dólar al mes. Y van a su escuela, y dan clases, y preparan las materias, y acompañan a los muchachitos. Uno se da cuenta que eso es una virtud más allá de lo cardinal, eso no es virtud teologal. O sea, eso es una gente que está comprometida, son unas señoras, o unos señores, o unos muchachos, o unos jóvenes que están comprometidos con el otro, verdaderamente hablando. Esos son testimonios que te puedo dar miles de cómo en la calle uno está viendo la ayuda del otro, las ollas comunitarias, las iniciativas de ayuda de de los desplazados que se han ido quedando, los niños solos y los papás salen, o sea, todo el engranaje, todo lo que es funcionando socialmente para poder hacer contención a a esa gran desilusión, esa gran frustración que hablábamos al inicio. Eso solamente tiene respuesta desde la esperanza. Es que si no, no tuviese respuesta. O sea, si no, cuando uno ve un pueblo sin esperanza, hay testimonios de pueblos sin esperanza, no los quiero ni nombrar, pero cercanos, latinoamericanos, antillanos, que uno ve a la gente entregada ya, no, de esto no hay nada que hacer. Ese no fue el caso de Venezuela. O sea, ciertamente el escenario que se pintó al inicio de esta conversación es un escenario dramático, pero lo cierto es que la única forma que esto no sea peor es porque había una esperanza firme, determinante y categórica de que las cosas tenían que estar mejor, y aquí vamos. Mire, es que yo creo que es bueno tener en cuenta que la esperanza es una virtud muy humana. Y la esperanza es la seguridad de lo que no se ve, pero por eso yo me muevo para ello. Cuando te nace un hijo, tú tienes la esperanza de que sea mejor que tú, de que estudie, de que sea santo, en cuanto tienes que trabajar para hacer eso. Si tú dices, bueno, no me nació un hijo y no sé nada que se voy a dejar que se muera. Entonces, si es además, si eso lo refuerzas con lo que es la esperanza cristiana, que dice, bueno, para conseguir eso que yo busco, no me puedo conformar con lo que hago normalmente. Tengo que dar más. Y yo creo que la mejor expresión que la tiene el Papa Francisco en una de sus encíclicas, el que tiene cara de velorio y de cementerio ya está derrotado. Si yo digo aquí no se puede hacer nada, si no tengo nada que hacer, pues no hay nada que hacer. Entonces ya se acabó, no tienes horizonte de nada. Pero si tienes esa búsqueda, ¿qué es lo que ha hecho? Es algo bien curioso, el emprendimiento, los emprendimientos que ha habido en todos estos últimos años, es algo que nos da hasta con la boca abierta, cosas que queríamos que no. Y pienso que uno de los mejores ejemplos lo tenemos en muchos de los venezolanos que han salido. ¿Por qué? Porque tenemos testimonios de muchos países, de muchos sitios, que no solamente los que han salido y están bien, sino los que salen están en situaciones, hay que ver cómo colaboran, cómo trabajan, cómo son honestos, cómo le meten, cómo tienen sentido del humor, que es una de las características muy buenas nuestras, que nos reímos, uno se ríe hasta de uno mismo, uno se ríe hasta de los errores que comete, y menos mal porque eso sirve también hasta como un desahogo de las cosas, pero cuando no se permite ni el buen humor, yo creo que una de las cosas más esenciales en una sociedad democrática es que haya programas de radio, de televisión, de redes o no sé cuántos, en el que uno se ría de quien sea. Y por supuesto que tenga cualquier responsabilidad, pues mucho más. Pero entonces uno caricaturiza, qué sé yo, al político, al empresario, al profesor universitario, al que está en la calle, pero bueno, es que eso es necesario. Es necesario porque no somos ángeles, somos seres comunes y corrientes con defectos y con virtudes, y cuando sacan los defectos se los sacan a uno así, pues es bien interesante, ¿no? Hasta los niños se los sacan a uno. No con esto que tengo que una medio cojera porque por las rodillas, efecto del fútbol de mis años juveniles, pues bueno, hace poco pues una niña de 5 años y me dice,
¿Y tú por qué coges igualito al Papa Francisco que se ve para invitarlo a él? ¿Qué le va a decir uno a un niño de eso? Pues bueno, se está riendo de uno, bendito sea Dios. Sí, en ese sentido creo que se ha colocado algo bien importante, ¿no? Que la esperanza no es una espera pasiva, ¿no? Sino que supone acciones y se liga mucho, ¿no? Con lo que decía Juan Salvador, bueno, la reconciliación y el perdón tiene que venir acompañado de acciones de justicia, pero también de acciones de acompañamiento y la alegría, ¿no? Colocarla... hay un compañero, ¿no? El que está hablando de alegría cristiana en el servicio pastoral y que justo tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con esa vida. Lleva unida siempre al dolor también. Una madre cuando pare una criatura, está muy alegre, pero ¡ay! ¡Qué dolor! ¡Ay! Pero lo que no cuesta no vale. Sí, no, claro. Y entonces, pues eso, ¿no? La vida que sigue latiendo ante estas realidades. Sí, y en esta misma línea, pues hace un rato, platicando justo con el cardenal, él hablaba que la esperanza se construye. Y esto también se me hace como una noción como muy importante, muy potente, y se construye muchas de las veces desde el dolor, ¿no? Pero también esto va dejando aprendizaje, no es porque la gente esté innovando, sino porque en la medida que se resiste y que se sufre, se construye. Y en este sentido, pues la pregunta que se viene natural es, ¿cuáles dirían que son los aprendizajes de las comunidades cristianas y de los cristianos en este periodo? Juan Salvador, si nos pudieras comentar algo sobre eso. Sí, lo primero, la solidaridad. La solidaridad ha sido un testimonio especial y espectacular de las comunidades cristianas en Venezuela y de las comunidades en general, ¿no? Bueno, es que al hablar de las comunidades venezolanas, en Venezuela uno habla obligatoriamente termina ligándolo con las comunidades creyentes, porque es muy alto el porcentaje, pues, ¿no? Creo que la solidaridad ha sido un mensaje muy bonito, pues, ¿no? Y un testimonio espectacular, pues, lo comentaba antes, pues. Yo creo que más solidario que una maestra, más solidario que un enfermero, más solidario que una religiosa, es difícil encontrar en esos testimonios, pues, ¿no? Creo que otro testimonio importante y además un aprendizaje es o sea, la necesidad de sujetos activos, de sujetos, es decir, ciudadanos y sujetos en el sentido literal de la palabra, o sea, el que realiza la acción. Haya habido un protagonismo, lo comentaba antes el cardenal Porras, digamos, esos conceptos que son muy de estos tiempos, del emprendedor, esos negocios pequeños, el que hace una mermelada, el que hace un pequeño mueble, el que repara algún equipo electrónico. O sea, es decir, ha habido una capacidad de respuesta. Algunos lo llaman resiliencia. Es como esa palabra, a mí las palabras de moda a veces me aterran, pero bueno, se entiende perfecto, ¿no? La resiliencia es así hoy en día en los términos de discurso como el pistacho en los postres. Ahora todos los postres son con pistacho. Ahora todo el mundo es resiliente, pero yo prefiero utilizar la palabra entereza, que también es una virtud muy bonita. O sea, es la capacidad de mantenerte firme, constante y adaptándote a las circunstancias, pues, ¿no? Eso ha sido una capacidad muy bonita del venezolano también en este momento de reinventarse. Y está allí. Eso es un valor, una lección aprendida tremenda. La tercera lección aprendida importante, yo creo que ha sido, y eso sí, digamos que es más un concepto sociológico, pero es que la importancia, también lo comentaba el cardenal Porras antes, la importancia de que a todos nos vaya bien. O sea, creo que es una lección indispensable que se aprendió en esta época y va a quedar marcado en la cultura del venezolano, yo estoy seguro de aquí en adelante. O sea, no podemos seguir pensando en que nos vaya bien a un grupito. Esa lección se aprendió. Ni yo te prometo que te va a ir bien a ti, mal a los que te perjudicaron. Eso se acabó. O sea, yo espero que se haya acabado. Pero pareciera que sí. Es decir, creo que la lección que se aprendió es que o a todos nos va bien o a todos nos va mal. No existe esa mitad. Hasta los que pensaban que estaban bien, ahora ya están mal. O sea, o a todos nos va bien o a todos nos va mal. Eso ha sido una lección importantísima que yo creo que queda de este periodo en Venezuela. Haría eso que precisamente aceptar la diferencia del otro. Eso es bien importante. Y aceptando la diferencia del otro, yo me encuentro. Y resulta que con aquella persona que yo veo que me parece que me cae mal,
nos ponemos a hacer algo conjunto, caramba, como que no era tan malo. Pero claro, cuando se plantean otros términos, que solo con los míos, y porque los que no son míos son contra mí, indudablemente pues que así no se puede ir adelante. Entonces eso nos ayuda, y ese trabajo conjunto tiene que ir acompañado también de un discernimiento permanente. Es decir, hay que estar como evaluando las cosas y tenemos que formarnos cada día más. No, por supuesto que está la formación formal, diríamos, de la escuela, del aula, pero hay cuántas cosas no aprende uno en la vida cotidiana cuando acepta el otro y cuando el otro también lo acepta a uno. Yo pienso que una de las virtudes obligadas que tiene que tener uno como obispo es hacer visitas pastorales. ¿Y a quién tengo que hacer visitas pastorales? No solamente aquello que me gusta, sino tengo que ir al barrio, tengo que ir a unas situaciones que son como extremas. Y resulta que uno se consigue ahí con gente tan buena que uno dice, como que son mejores que yo, que son capaces de hacer. Y muchas veces hablamos, ¿qué capacidad de sacrificio tengo yo, que me tengo que levantar temprano? Que no, bueno, ¿cuántas madres no tienen que levantarse a las 3 de la mañana para preparar la comida de no sé cuánto para el hijo, para los maridos y tal, para salir después a trabajar y volver contentas? Bueno, entonces no digamos que yo estoy haciendo más sacrificios que... No. La vida está llena de sacrificios para el estudio, para tantas otras cosas. ¿Cómo poder enseñar y compartir con los jóvenes cuando se gradúan de algo que este fue mi esfuerzo? Mentira. Si no tienes detrás unos padres, levántate, estudia, ven acá, haz esto, y unos maestros, unos profesores, qué sé yo, los que están alrededor que lo empujen a uno, no llegaríamos a ninguna parte. Entonces, no nos sintamos que somos tan perfectos que lo que yo voy logrando lo logro por mi esfuerzo. Si no hubiera quien esté detrás echándonos un empujón, no estaríamos donde estamos. Claro, sí. Y esto último que decía, ¿no? Las visitas pastorales, me parece que coloca al centro que, bueno, la iglesia, ¿no? Quienes nos nombramos iglesia, como decía Juan Salvador, ¿no? Que no es solo la institución, pues tiene que salir, ¿no? Tiene que estar en la realidad, acompañarla, mirarla, y me parece que es ahí, ¿no? Donde surge la iglesia, y justo en este contexto, ¿no? De una iglesia que está en la realidad y la mira y la acompaña. ¿Cuáles serían los retos y el papel que la iglesia tiene en estos momentos en el contexto venezolano? Bueno, precisamente el asumir la condición como iglesia o como creyente, que se trata de imitar a Jesús. Jesús fue a la pasión y a la muerte porque quiso, dicho porque le dio la gana, vamos a decir así, que lo asumió, que podía no haberla asumido. Pero la vida está llena de eso, Y entonces necesitamos una espiritualidad que va más allá de esta generación light, que es que todo es muy suavecito, que todo no sé cuánto y que todo es inmediato. No, necesitamos un poco una resiedumbre y volver, porque ejemplos nos sobran y en los santos mucho más. Bueno, todos estos grandes místicos, que quiere uno ser como Santa Teresa o como la Madre Teresa de Calcuta, por decirlo, o con lo que hizo San Ignacio para poder lograr lo que tenía San Juan de la Cruz. Bueno, mire, las poesías más bellas y hermosas de la noche oscura de San Juan de la Cruz las escribió en la cárcel de Toledo a 2/0, en la que estaba ahí. No fue sentado en un buen escritorio con todo lo que tenía. Es decir, uno es capaz de decirlo mejor cuando está con el agua al cuello, no cuando está en que nada le cuesta, en que todo es muy fácil. Entonces, la necesidad de hoy en día es mucho más para nuestra juventud, y más por todo lo que es la publicidad. La publicidad que nos pone todo tan fácil y tan bello y tan hermoso y no sé cuánto. Y yo, más de una ocasión se lo he dicho a estos que están con las cuestiones de belleza, no sé cuánto. Mire, ustedes han sacado del pote a más de la mitad de las mujeres latinoamericanas.
Porque hoy en día para ser modelo tiene que medir 1,80. Y nuestros sitios aquí, la mayoría de nuestra gente, pues mire, son chaparritos. Eso no sirve para poder ser modelo. Bueno, mire, eso no es equitativo, eso no es igual, sino que hay toda una serie de elementos que no nos debemos comprar tan fácilmente por la publicidad, por toda la facilidad de todas las cosas. Todo lo que nos ofrece la publicidad es una cosa muy bella que no existe, o existe para un porcentaje de población demasiado pequeño. Bueno, yo creo que la espiritualidad cristiana nos exige además que lo que yo estoy haciendo es bien, pero tengo que hacer más. No para mí, sino para que otros tengan la oportunidad que no han tenido. Desde tu experiencia y lo que tú haces, ¿cuáles ves que son esos retos, ¿no? Y oportunidades también para la iglesia venezolana? Yo creo que se presentan tres grandes retos y desafíos para la iglesia en Venezuela hoy en día. El primero, y es indispensable, es inminente, es el tema del perdón y la reconciliación. Y ahí tienes dos grandes documentos pontificios, que es la Fratelli Tutti y Amor y Leticia. Amor y Leticia tiene un capítulo sobre el perdón, que es verdaderamente una lección de lo que hay que hacer en materia social para poder superar y hacer que las heridas se conviertan en cicatrices. Eso es indispensable. El tema de ese es el primer gran desafío de la iglesia en Venezuela. Iglesia, me refiero a todos, la jerarquía y nosotros. El segundo gran desafío es la necesidad de asumir los cambios políticos en Venezuela. Hay una ausencia de liderazgo sensible y de liderazgo comprometido, importantísimo y lamentable en Venezuela, y hay que acompañarlo de la iglesia y hay que promoverlo de la iglesia. Insisto, la iglesia lato sensu, en sentido amplio, no estoy hablando de la iglesia nada más los obispos. O sea, el tema de la política en Venezuela, entendida como la necesidad de hacer que las cosas sucedan, la gestión de lo posible, es indispensable en Venezuela, si no se puede salir de esto. Y no podemos estar todo el tiempo esperando que un protectorado nos ayude y nos proteja. Hay que hacer las cosas desde los venezolanos con los venezolanos. Ese es el segundo gran desafío. Y el tercer gran desafío, lo comentaba el cardenal Porras, coincido con él, es que es necesario, sobre todo hablando de los católicos ahorita, con la gorra 100% católica, es necesario que los católicos seamos católicos sin complejos en Venezuela. No el católico light, no el católico de eventos, no, el católico de ejemplo. O sea, que la gente te vea en la calle siendo un católico de verdad. Esos hombres, esas figuras del catolicismo en Venezuela de los años 40, 50, 60, del siglo XX, que eran referentes, y ahí están. Hoy por fin tuvimos dos santos en Venezuela que nunca habíamos tenido santos en Venezuela. Y hay una cantidad de personas y de candidatos que están en la lista para los altares también importantes. O sea, es decir, yo creo que hace falta que hablemos de un catolicismo sin complejos, laico, y no solamente laico, sino también desde la jerarquía y desde la estructura de la iglesia. Es indispensable como el tercer desafío. Esos son los tres desafíos que yo plantearía así hoy. Ya, y pues bueno, aquí el cardenal Porras y Juan Salvador nos han hecho un recorrido pues por diversos aspectos de esta complejidad eclesial y de la realidad venezolana, pero también nos han mostrado como signos de esperanza que agradecemos mucho que los compartan con los creyentes pues de otras latitudes, con quienes nos están escuchando, y pues nos gustaría como comprender mejor esa vida de fe. Tenemos mucha inquietud, nos interesa mucho. Algunos sociedad sentimos que de alguna manera compartimos, sea por realidad o sea por amenaza, situaciones más o menos análogas, dirían anterior, en algunos contextos. Y bueno, esto para nosotros pues es un testimonio que nos ayuda, que nos fortalece y nos da esperanza. Y nos gustaría como que fuéramos cerrando con una última intervención de cada uno de ustedes, como qué quisieran dejar como testimonio de este compartir que nos han dado en esta oportunidad. ¿Con qué quisieran que nos quedáramos? Mira, lo primero en que seamos capaces de compartir, yo creo que es un reto que tenemos como latinoamericanos, que no sigamos viviendo de espaldas los unos para con los otros. Las experiencias que uno va viendo y lo que hemos tenido, yo diría la suerte de tener que viajar a tantos sitios de América Latina. Caramba, uno descubre un montón de cosas que no compartimos.
y que sintamos que, bueno, allá los venezolanos o allá los mexicanos o allá estos que están en esta situación, compartir, condividir, el que creamos canales como estos, en que es necesario cotejar lo que hemos estado trabajando ahora aquí con lo que está pasando en mi país, que tenemos estas circunstancias, que tenemos estas otras, que tenemos estas dificultades, porque eso es la verdadera riqueza. ¿Para qué? Para que seamos protagonistas. Nosotros no somos espectadores de lo que va a pasar a nuestro alrededor, que es a lo que los regímenes políticos nuestros latinoamericanos de todos los sitios es querer tener un poquito como borregos, ¿no? Usted sea del partido y con eso usted va a estar y va a estar tranquilo. No, 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 señor. Yo tengo que ser constructor, yo tengo que ser protagonista. Y el protagonismo exige también un sentido crítico, que no es decir amén a todo lo que dicen los jefes o lo que proponen. ¿Por qué? Porque las cosas como en familia y como en cualquier otra circunstancia, cuando cotejamos diversas cosas, encontramos caminos comunes y es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Pero a veces siempre sacamos por delante es lo que nos divide y no lo que nos une. Bueno, yo quisiera retomar o resaltar lo último que dijo el cardenal Porras. Creo que eso es clave, ¿sabes? Yo encuentro en América Latina y sobre todo en nuestros países, en todos nuestros países, desde México hasta Argentina, que cuando creo que fue Juan Pablo II habló del continente de la esperanza, lo decía ciertamente con pruebas, pues, ¿no? O sea, creo que tenemos un desafío tremendo de convertirnos en testimonio de esperanza del catolicismo, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, una prueba constante de santidad. O sea, en realidad creo que cuando hablamos del discernimiento, creo que lo comentó alguno de ustedes, de la importancia del discernimiento, eso es clave, es entender que la voz de Dios está ahí y hay que escucharla y hay que ser consecuentes con eso. Y lo tercero, y sí creo que es importantísimo recuperarlo, creo que no abandonemos nunca el buen humor del latinoamericano. Eso, no caigamos en la tristeza, no caigamos en la desesperanza, por más adversas que te pongan las circunstancias. Siempre vamos a estar bien porque siempre está ahí Papá Dios que nos ayuda siempre y porque estamos nosotros dispuestos a que las cosas las podemos hacer mejor. Creo que con eso cerraría, pues. No, pues muchísimas gracias. Hagamos una lectura cristiana de Cantinflas. Sí, te lo digo verdad, porque ¿qué es? Es ese discurso de defensa de lo que sabe que el otro no le da y que lo hace y más. Tus últimas películas, bueno, son una clase de fraternidad, de elegancia de la vida. Entonces, tenemos que buscarla pues allí. Y tenemos que buscarla pues también en una ranchera o en un tango. ¿Por qué? Porque la capacidad popular de expresar de manera, yo diría, como más diáfana, hasta las cosas más difíciles, que pareciera que no. Bueno, eso es una característica muy latinoamericana y que entonces no despreciemos lo popular, sino que hagamos de lo popular la base donde partamos para construir el bien común. Excelente. Pues estarás de acuerdo, Ameyani, que ha sido una charla muy interesante, muy enriquecedora y que nos deja mucho más preguntas y ojalá pueda haber algún otro momento. No sé. Claro, sí, no, digo, sin duda es justo como decía José, no apenas una probadita, pero resalto nada más algo que nos compartía Monseñor, ¿no? Conocer las realidades, en abrir como estos espacios, ¿no? De diálogo para conocer y dialogar esas realidades, pues desde quienes las están viviendo y entonces poder justo, ¿no? Compartir estos signos de esperanza en Venezuela, en México, pero seguramente en muchas otras regiones, ¿no? De América Latina. Y bueno, pues con eso cerraríamos. Les agradezco mucho por aceptar la invitación. Gracias también a ti, José, por compartir este espacio.
Y pues de parte de CEFORT y de Indosoc, igual agradecemos pues la asistencia de todos ustedes y les invitamos pues a seguir pendientes, ¿no? Porque me parece que este espacio pues abre, digamos, la ventana a muchos otros diálogos posibles. Entonces, con eso nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias.